¿Qué tal? Buenas noches con todos ustedes, amigos de las redes sociales. Espero que se encuentren muy bien por aquí después de algunos días. Hoy continuamos con el estudio de Timoteo. Lo hemos dejado inconcluso, ¿verdad? Eh, pero hoy, después de haber dado una introducción, si no ha sido, puedes ir a verlo. Vamos a empezar a estudiar ahora sí, verso por verso, desde el capítulo o desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Ok? Así que bueno, como ven ahí el título, el porqué de las falsas doctrinas. Hoy día vamos a estudiar este hermoso tema basados en Mateo. Recuerden que estamos haciendo un estudio verso por verso, o vamos a hacer un estudio verso por verso de Timoteo, la primera carta a Timoteo. Oremos para empezar. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que es la que nos nutre, la que nos edifica, la que nos exhorta. Y te pido, Señor, que hoy a través de ella puedas hablarnos, que nos puedas santificar, Señor, que nos puedas dar luz respecto a este tema que vamos a hablar de las falsas doctrinas, Señor. Ayuda a tu iglesia y ayuda a la gente que está en el camino equivocado, con una enseñanza diferente, Señor, a volver al camino, Señor, a agradarte, Señor. En el nombre de Jesús encomiendo este tiempo, Señor. Amén y amén. Muy bien, chicos. Hoy trataremos de explicar de alguna manera esto de las falsas doctrinas. Ojo que no se habla mucho lo de las falsas doctrinas, pero hoy en día es muy notorio. Ya no está tan encubierto. Fácilmente te puedes dar cuenta de que la gente predica doctrinas erróneas, cosas equivocadas o lo que nosotros llamamos cosas antibíblicas, ¿sí? Y el hecho de que nos encontremos en una congregación no quiere decir que no estemos escuchando cosas antibíblicas. Por eso hoy veremos el porqué de las falsas doctrinas. Acompáñame a la primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Dice el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo se presenta en este verso como un apóstol de Jesucristo, pero no como un título que él mismo se alega, sino como si fuera directamente por mandato de Jesucristo. Y de hecho que lo fue, porque él no buscó este título. Pablo lo deja en claro, estoy seguro, porque él sabía de que había existido o que en su tiempo ya estaba moviéndose el apostolado que el Señor dejó. Bien sabemos que solamente fueron los 12 que Cristo eligió. Cristo llamó a 12. Y Judas, el que traicionó a Jesucristo, fue reemplazado por Matías. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, antes de que llegara el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Pero ¿por qué Matías reemplazó a Judas? Porque era importante completar el apostolado de 12. ¿Ok? O sea que este punto no es tan fácil como creemos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día por el mundo hay personas que se autonombran apóstoles. Pero para uno llamarse apóstol debe cumplir con ciertos requisitos. Y el mismo Hechos capítulo 1, te lo voy a leer para no saltarme este dato importante. Denme un segundo. Hechos capítulo 1, exactamente en el verso 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren, este fue el requisito, o los requisitos, estos fueron los requisitos que debía tener el reemplazo de Judas.
No era que yo me hago apóstol porque, bueno, de pronto encuentro el texto de los 5 ministerios, donde está el profeta, maestro, pastor, y ahí dice apóstol, entonces soy apóstol. No. Detente a leer bien Hechos capítulo 1, verso 21 y 22. Un requisito o los requisitos para que alguien sea apóstol era haber pasado tiempo con Jesús en su ministerio, verlo visto o haberlo visto resucitar, convivir con un Jesús resucitado, hablar con él y luego verlo ascender. O sea, todo esto no es cosa sencilla. Pablo, volviendo a Timoteo, deja muy en claro de que él es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Miren, cuando él dice por mandato de Dios, está dejando en claro que no fue por iniciativa de él. No fue porque a él de pronto se le ocurrió o le pareció bonito ser llamado apóstol. Ya habían 12. Él no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, por mandato de Jesucristo, fue apóstol. Algunos se preguntan, entonces, ¿cuántos apóstoles fueron? Fueron 12. Pero hay una excepción. Pablo fue llamado apóstol. Hay otra pregunta, aunque no voy a hablar del apostolado como tema porque es un tema grande. La otra pregunta que surge es, entonces, ¿qué hacemos con el ministerio apostólico que encontramos en la Biblia? Bueno, ese ministerio apostólico tiene que ver más con una función que con un llamamiento como lo tuvieron los 12 que llamó Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros somos de alguna manera pastores. No porque tengas el título de pastor, pero sí porque haces la labor de pastor. ¿Cómo haces la labor de pastor? Preocupándote por las ovejas, alimentándolas con la palabra de Dios, llevándoles la palabra de Dios para que no se mueran de hambre de la palabra, ¿verdad? Entonces tú puedes estar haciendo la función de pastor, pero no quiere decir que tengas el título de pastor. ¿Ok? Pablo estaba haciendo la función de un apóstol en la enseñanza apostólica y también profética. ¿Sí? No vamos a meternos mucho a hablar del tema del apostolado, repito, porque en sí era como una pequeña introducción dentro de la salutación que encontramos en Timoteo. Pero hago mención de esto porque Pablo sabía muy bien que solo habían 12 apóstoles. Bueno, en el verso 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero hacer hincapié en este verso donde dice verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le dice verdadero hijo en la fe a Timoteo? Bueno, Pablo había colaborado con mucha gente, pero lamentablemente toda la gente con la que él colaboraba no siempre era verdadera, era falsa. Te haría muchos versos ahora, pero por tiempo y para ir desarrollando rápido este estudio, son muchos los que lo abandonan, amando este mundo. Él mismo entregó a Satanás a 2 de sus colaboradores para que aprendan a no blasfemar. O sea, gente que caminó con él, que fue a abrir iglesias con él, viajó con él, lo abandonaron. Y no solamente lo abandonaron, sino que siguieron un camino diferente. Pónganse en lugar de Pablo. Pablo confiando de que estos eran verdaderos. Pablo confiando de que Dios los había llamado a ellos para que fueran un soporte. Sin embargo, resultaron ser falsos. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo era como su hijo, el hijo que no pudo tener con una mujer. Ahora, él pudo haber tenido una mujer. Él lo menciona en una de sus cartas donde dice, ¿acaso yo no puedo tener
o tomar una mujer, perdón, una hermana como mujer? ¿Acaso solamente Cefas puede hacerlo? Él podía, pero se privó. Tenía un don, se contuvo. Nosotros conocemos esto como el famoso don de continencia, ¿verdad? Porque tiene que ver con contenerse al deseo sexual. Pablo no pudo tener un hijo o hijos, pero tuvo a Timoteo y lo llamó su verdadero hijo en la fe. ¿Ok? Voy a leerlo nuevamente. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, esto de verdadero hijo en la fe tiene que ver con dos cosas. Primero, a esa paternidad espiritual que Pablo, de hecho, tenía, porque gracias a la predicación de Pablo, Timoteo es que conoció a Jesucristo. Pero segundo, es que Pablo consideraba a Timoteo no como un colaborador más, no era un ayudante más de Pablo, era su acompañante y tal cual parecía ser su hijo, el hijo que no pudo tener jamás. Lo cuida tanto que realmente tiene luego que hacer algo. Ahorita lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? En el texto. En el verso 3, mira lo que dice. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Como te rogué que te quedases en Éfeso, que te quedases o que te quedaras en Éfeso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que pasa es que Pablo había tomado a Timoteo más que un ayudante. Él había tomado a Timoteo como alguien importante en su vida. Si tú lees la mayoría de las cartas, Pablo está acompañado de Timoteo. Pablo dice, Pablo y Timoteo saludan. Lee las cartas y te das cuenta de que Timoteo es su fiel acompañante. ¿Ok? Pablo es su fiel acompañante. Pablo Timoteo no se despega de Pablo. Y ahora es más comprensible este texto, porque dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Qué quiere decir que te rogué? Pablo le estaba diciendo, por favor, Timoteo, ya quédate acá, quédate en Éfeso. Y tuvo que rogarle, porque ¿para qué necesitamos rogar a alguien que te hace caso a la primera? Sin embargo, Pablo tuvo que utilizar el ruego. Pablo, por ejemplo, en algunas partes de la Escritura dice que él rogaba a la gente que se acercara a Dios, así como si Dios rogara por medio de él. Entonces, este ruego que le hace a Timoteo es un ruego de, por favor, ya suéltame. Cuando yo fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, esto que estaba haciendo Pablo era un mandato, pero tenía un propósito. Un propósito del cual pues forma el título de hoy. Para que la gente o para que las personas que habitaban en Éfeso, la iglesia de Éfeso, no enseñaran diferente doctrina. ¿Qué doctrina estaban enseñando? Bueno, miren, verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo está viendo una iglesia que empezó bien. Éfeso es considerada una de las iglesias más privilegiadas por haber tenido al apóstol Pablo 3 años. Pablo nunca había pasado jamás tanto tiempo en una iglesia. Pero Éfeso llegó a ser la iglesia, la famosa iglesia que encontramos en Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan, escríbele a la iglesia de Éfeso, tú no soportas a los que se dicen ser apóstoles y son falsos y un montón de cosas, ¿verdad? Muchas cualidades y virtudes excelentes de la iglesia de Éfeso, pero ahí luego le dice, pero has perdido el primer amor. Bueno, esa famosa iglesia de Éfeso, que era poderosa en palabras, poderosa en hechos,
es esta iglesia. Una iglesia que tuvo muchos privilegios, que gozó de muchos milagros, de muchas obras que pudo haber experimentado gracias al apóstol Pablo y todos los líderes que se formaron. Pero ahora estaba pasando por una etapa muy difícil. Estaba siendo bombardeada por doctrinas erróneas, equivocadas. Pablo tiene preocupación por esta iglesia. Por eso es que le dice a Timoteo, anda, corrige a esta iglesia, a que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina apostólica. La doctrina que el Señor Jesucristo le dejó a los apóstoles. Nosotros creemos que las herejías tienen que ver solamente con algo, pero en realidad tiene que ver con salirse de todo lo que significa el cristianismo. Las herejías empiezan cuando le prestamos más atención a esto que acabamos de leer en el verso 4, a las fábulas y a las genealogías interminables. O sea, cuando prestamos atención a las historias, a las historietas, a los cuentos, a los mitos. Pablo, claro, está hablando bajo un contexto en donde los maestros se sentían con la capacidad de poder explicar a la gente las verdades profundas de Dios, y de pronto se iban a las historias para acompañar el mensaje. Y, ojo, que Pablo está en desacuerdo con esto, como lo estaría también hoy en día con muchas congregaciones que permiten que sus maestros les estén entreteniendo los oídos antes que predicarles la verdad pura del evangelio. Se aprende más con doctrina que con motivación. ¿Qué es lo que la gente llega a las iglesias a hacer? Llega a tomarse una pastillita de fe para calmarse el dolor o lo que sea que esté teniendo. Luego sale de la iglesia y se enfrenta a un mundo lleno de tantas cosas, pero con esa pastillita de motivación. ¿Ustedes creen, hermanos, que la iglesia de Éfeso podía ser una iglesia fuerte con fábulas? Pablo dice, oigan, por favor, escuchen a Timoteo, lo estoy mandando a él para que ustedes no enseñen diferente doctrina. ¿Qué doctrina enseñaba Pablo? Pues la doctrina de Jesucristo. Esa es la doctrina que hasta el día de hoy debe de permanecer en las congregaciones. Si esto faltó en ese tiempo, cuando Pablo estaba vivo, también falta hoy. ¿Sí? Porque la iglesia sigue siendo una iglesia compuesta por humanos, nadie es ángel. Mientras somos humanos, tendremos una tendencia a recurrir a esos recursos humanos, terrenales, como lo hicieron estos maestros, porque, ojo, Pablo está mandando a Timoteo para que se enfrente a maestros, a gente que era líder dentro de la iglesia en Éfeso. Estos líderes estaban prestando atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Ustedes no han escuchado en algunas congregaciones que el predicador está hablando más de sus testimonios, de su vida, que esto me pasó, que Dios me dijo, que Dios no sé qué cosa, pero no se ponen a hablar de la Biblia? ¿No les aburre? Bueno, a mí sí. Yo he estado en lugares en donde más escucho predicar la vida de la gente, que bueno, en este caso la vida del predicador, que la misma palabra. Cuando de pronto ya terminó la prédica, me miro el reloj o me miro el celular y no hablo nada de la Biblia. Habló poquitito ya, sí habló apenas. Más habló de su vida o la vida de alguien. Puso ejemplos. Bueno, quizás la gente no hable mitos hoy en día como en ese tiempo, porque eran mitos hebreos, fábulas hebreas, hasta mitos paganos. Esos eran los recursos que se utilizaban en ese entonces. Pero hoy en día las cosas no cambian tanto. Mira, si tú eres líder, predicador, lo que sea que estés haciendo en tu iglesia, pero que indirecta o directamente estés enseñando a la congregación,
te lo digo, a la gente no le interesa tu vida. La iglesia no necesita tu vida. La iglesia necesita la vida de Cristo Jesús. Necesita las escrituras. Cállate ya, no hables de tu vida. Cierra tu boca y no te muestres a ti, porque la gente no necesita escuchar tu testimonio, a no ser que hay un programa de testimonios. La palabra de Dios debe ser pura. No necesita que tú la ayudes, más bien ella necesita, o tú necesitas que ella te ayude. Las escrituras pueden por sí solas. Basta. Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo: por favor, manda que no enseñen diferente doctrina, ni que le presten atención a las fábulas, a los mitos. Pero no solamente a eso. Miren lo que dice: a las genealogías interminables. ¿Qué es esto de genealogías interminables? Bueno, esto era mayormente pues por los líderes. Ellos se sentían con la autoridad de poder predicar lo que se les antojaba. De alguna manera querían ayudar a que la gente entendiera mejor, como si la gente fuera tonta o bruta. No. Los hijos de Dios no son tontos ni brutos. Ellos pueden comprender las cosas del Espíritu. Ahora, como estos líderes tenían la capacidad de hablar, entonces utilizaban no solamente fábulas, sino también las genealogías. ¿Para qué? Para darse honor. ¿O acaso no te has topado con gente que dice: yo soy discípulo de tal, yo estudié con el hermano tal, mi pastor fue el hermano tal, o yo vengo de una familia de pastores, yo vengo de un linaje pues escogido que no fue manchado y qué sé yo? Pues esto de las genealogías tenía que ver mucho con demostrar al mundo de que no eras cualquiera. Era común en ese tiempo. ¿De qué linaje vienes? Bueno, participa. El linaje era lo que les daba a ellos como la entrada, ¿no? Para que sean alguien dentro de la iglesia. Hoy en día, ¿acaso no sucede de la misma forma? Él es el hijo del pastor, él es el familiar del pastor, así que pues muestra el respeto. El respeto se le debe a todos, pero existe un respeto que más parece idolatría que respeto, que porque es hijo de pastor, hijo de quien sea que esté ahí, que sea importante, entonces no se le puede decir nada porque te estás metiendo con un hijo que no es de una familia cualquiera. Eso, hermanos, es lo que Pablo estaba mandando a que Timoteo ataque. ¿Sí? Y hoy en día también hay Timoteos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pablo ve la deficiencia en esta iglesia. Y dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Esto es lo que genera el pensar en que nosotros podemos ayudar a la escritura, o que nosotros podemos darnos poder y autoridad por la familia en que venimos, por la genealogía que llevamos atrás. ¿Quién le presta atención a eso? ¿No son la gente carnal? La gente carnal, hermano, porque la gente espiritual ama la palabra, se somete a las personas que sirven a Dios, no a los que vienen de la familia de pastores. Pablo dice que debemos someternos a aquellas personas que sirven, que han rendido su vida a Jesucristo. O sea, nosotros debemos de sujetarnos a personas que realmente demuestran que son siervos de Jesucristo, no a gente que tiene genealogías. ¿Ok? Entonces, a ver, esto acarrea disputas, más bien que edificación. ¿Qué quiere decir con que esto más bien acarrea disputas? Bueno, cuando no hay en la iglesia un verdadero alimento de la palabra y se utilizan esos métodos, entonces la gente se muere de hambre. Y díganme ustedes, si el hambre no te da cólera, una oveja flaca está a punto de morirse. Una oveja flaca pelea.
Una persona que está desnutrida espiritualmente no tiene poder de Dios. No tiene lo que veremos aquí, miren. Sino más bien, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué es lo que hace la palabra? Edifica. Edificación de Dios que es por fe. ¿Cómo viene la fe? ¿No viene por la palabra? ¿No viene por la escritura que lees todos los días, que escuchas en los días de culto? ¿Por qué la gente pleitea? ¿Por qué la gente discute? ¿Por qué la gente arma disputas, debates? ¿Por qué la gente se arranca los ojos dentro de la iglesia? Porque están desnutridas. Porque no tienen su alma fuerte en Dios. Entonces ahí la gente como pelagato en las congregaciones. Por las falsas doctrinas. Porque eso conlleva a enseñar cosas que están fuera de la escritura. Y es tan lógico. Porque si no se predica Biblia, entonces se predica otra cosa que no es la Biblia. Y entre buena intención, entre otra buena intención, empieza a introducirse sutilmente cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Y la gente empieza a alimentarse más bien de eso. ¿Está que se nutre? No. ¿Está que come basura? ¿Está que come chatarra? Pero la palabra de Dios no. Ojo, que la palabra de Dios edifica. Y la palabra de Dios aumenta la fe. La iglesia necesita palabra de Dios, no necesita la vida de la gente. No necesita historias bonitas. No lo necesitamos, hermanos. Verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Acá hay varios puntos. El propósito de este mandamiento es el amor. Okay, Pablo está diciendo ya, este mandamiento puede que no les guste a estos líderes porque están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Así como tú puedes estar aquí escuchando esto y no te esté gustando, porque puede que sea un método que a ti te funciona para atraer a la gente. Gente que no está para nada firme en las cosas del Señor, ¿verdad? Gente que les viene cualquier cosa y se quitan. ¿Ok? Porque no les estás enseñando la sana doctrina, la sana enseñanza. Entonces, el propósito del mandamiento, por más duro que te parezca, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio. La palabra de Dios trae como fruto el amor en la gente. Cuando una persona escucha la palabra, esa palabra hace un efecto en el corazón de las personas que normalmente suelen ser pues, bombardeados por ideas negativas, por rencor, por tonterías, ¿verdad? Que los cristianos debemos pues de estar luchando cada día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros escuchamos la palabra pura de Dios, nosotros empezamos a limpiar nuestro corazón. Miren, aquí dice, el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Los hijos de Dios necesitan estar en un ambiente de amor. ¿Ustedes creen que los hijos de Dios se pueden desenvolver en un ambiente en donde solamente hay disputa y discordia? Pero tú predícale la sana enseñanza a gente en una iglesia y esa misma sana enseñanza expondrá o sacará a la luz los pecados que están llevando, que están cargando. Y se arrepentirán. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no les predicas la sana enseñanza? La gente solamente va a aplaudir lo bonito que ha estado la palabra, tan motivadora, que cómo hacer esto, que cómo hacer lo otro, que exitoso, y ay, bla, 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 bla. Pero de pronto, todo lo bonito que parece haber estado ese culto se convierte en desgracias. ¿Por qué? Porque la gente no fue a llenar su corazón con las escrituras. Fueron a llenar su alma. Cosas que no son la escritura. Pero el Hijo de Dios necesita un ambiente espiritual. El Hijo de Dios se alimenta de la palabra.
Y si todos los hijos de Dios se alimentaran de la palabra pura de Cristo, se amaran. ¿Sabes quiénes son los que aman en la congregación? Son la gente que ha nacido de nuevo, pero que esa persona nacida de nuevo sigue escuchando la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios no solamente se llena de fe, sino que limpia su corazón constantemente. Quizás se puede enojar, pero llegará al punto de amar. No dejará de amar jamás, porque es nacido de Dios, y todo lo que es nacido de Dios tiene un corazón puro. Le sirve a Dios. Pero ¿sabes quiénes no pueden amar? Son aquellas personas que no están expuestas a la palabra de Dios, las que no escuchan la palabra de Dios. En una congregación en donde más se predica noticias, farándulas, historietas, cuentos, chistes, solamente el Hijo de Dios, que ha aprendido a amar más la Biblia que esas prédicas, aman, aún estando metidos allí. Ellos aman a la gente que es complicada. Y la gente que es complicada en la mayoría de las veces tiene que ver por esto mismo, de no haberse sometido a las escrituras, de no haber escuchado la palabra. Después dice, de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Miren, el propósito es que las personas tengan un corazón limpio. Y un corazón limpio solamente puede generarse mediante las escrituras. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5. Que Cristo nos lava mediante la palabra. ¿Acaso tú crees que tenemos corazones limpios por sí solos? No. Nosotros dependemos de verdad que de manera urgente todos los días de la palabra. Pero dice de buena conciencia. O sea, ¿qué tiene que ver esto de la conciencia? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que una persona que predica cosas que no son la Biblia tiene una buena conciencia? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no. Yo creo que batallan con las ganas de querer quedar bien con las personas antes que con Dios. ¿Por qué la gente deja de predicar la Biblia? Este es un tema que estoy preparando para más adelante. La gente deja de predicar la Biblia porque tiene temor a que la gente se le vaya. Las personas, los oyentes. Las personas buscamos miel. Los hijos de Dios buscamos la palabra, la leche pura. Los predicadores hoy en día no predican la sana doctrina porque se les corre el diezmo, se les corre o se les vacía el auditorio. Predican todo menos la Biblia, hermanos. Hay que ser bien ciegos para no ver que la gente ahora no escucha la Biblia. Escucha a un coach motivacional que utiliza la Biblia a su conveniencia. Si se dan cuenta que tú pones un mensaje y empiezan a decirte que tú todo lo puedes, que eres excelente y tantas cosas de verdad que son, quizás no son malas, pero no es la sana doctrina. Nosotros debemos de crecer en fe, en humildad, en sometimiento, porque somos siervos de Cristo. Ahí nos mandan a ser poderosos, conquistadores. ¿Sí se dan cuenta, cierto? Yo sé que sí. Las prédicas de hoy ya no son bíblicas, porque la Biblia siempre va a demandar el pecado, va a demandarte tu naturaleza pecaminosa que todos los días está buscando qué hacer para desagradar a Dios. ¿Te predican de eso? ¿Te predican que Cristo viene a fortalecerte en todos los momentos débiles de tu vida? ¿Que Él es el que quiere resaltar en ti y no tú, mientras que caminas en este mundo? Que la gente se dé cuenta de que Cristo es real, de que Él es real y que tú eres imperfecto. Pero que a pesar de eso, Él vive en ti y lo demuestras. Oye,
esos mensajes bien escasos. Cristo está sacado de las iglesias, está fuera de las iglesias. Me temo que cuando Apocalipsis habla de que Él está a la puerta, llamando, pidiendo que lo dejen entrar, es porque las congregaciones hoy en día, no estoy hablando de la iglesia literal y contextual de Apocalipsis, hoy en día ha sacado a Jesús de sus predicaciones, de sus reuniones. Está fuera. Hablan de todo menos de Él. Y se dicen llamar iglesias cristianas, pero hablan de todo menos de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaron de Cristo? ¿Cuándo? ¿Solamente para que recibieras un milagro? ¿Utilizan el nombre de Jesús? ¿O te hablaron de Cristo? ¿Alguna vez has cantado de Cristo? Es extraño. Solo algunas congregaciones exaltan a Jesucristo. De buena conciencia y de fe no fingida. La gente que predica cosas que no es Cristo, que no es la palabra, no tiene una conciencia tranquila. No tiene una conciencia limpia. Si tú eres de esas personas, limpia tu conciencia. Basta ya. No has sido llamado para agradar a las personas. Has sido llamado para predicar a Jesucristo, que es la palabra. Si tú predicas la palabra, hermano, estás predicando a Cristo. Porque Cristo es la palabra, es el verbo encarnado, es el logos. Él es, y Él tiene palabras de vida eterna, pero es la palabra, Él es el maná del cielo. Si tú predicas las Escrituras, estás predicándolo a Él. Estás dando de comer a la gente de Él, que Él es el pan vivo. ¿Y acaso la gente puede sostenerse sin pan espiritual? Ningún hijo de Dios puede sostenerse sin pan espiritual. Todos aquellos que son hijos de Dios han de ser alimentados solamente por la palabra espiritual, que es Cristo y es la palabra de Dios. Nada más. Si te sientes tentado a hablar de ti porque, bueno, quieres complementar tu estudio, bueno, no exageres. Evítalo. Evítalo. Porque la palabra habla por sí sola. ¿Ok? De fe no fingida. También dice acá. ¿Qué es la fe no fingida? La fe que tú vives fuera de la iglesia. Esa fe que tú expones, que modelas. La fe fingida es la fe que vive solamente en la iglesia. Miren, aunque la iglesia es el lugar más hermoso de los que tenemos los hijos de Dios, y anhelamos estar ahí los hijos de Dios, porque queremos aprender, queremos levantar las manos a orar al Señor, a aplaudir, no lo sé. También es un lugar excelente para que la gente haga su show y actúe muy bien. Todos somos santos en la iglesia. Eso es tener fe fingida, hermanos. Nosotros no podemos tener una fe fingida. Ahora, mira lo que dice aquí el verso 6. De los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. Ese es el punto. El porqué de las doctrinas o de las falsas doctrinas es porque uno le da más importancia a las palabrerías vanas. O sea, a lo banal, a lo que pasa, a lo que no tiene relevancia. Esa palabra que no tiene peso, que no tiene propósito, que no tiene un futuro. Tus ideas solamente quedan en ideas y hasta pueden emocionar, mas no tienen un peso espiritual. La vana palabrería tiene que ver con lo que tú emites, pero no hace nada. Bueno, la escritura tiene poder en sí misma. Si tú la predicas, no sabes los milagros que vas a ver. La gente se convierte por la palabra. La gente se convence de su pecado por la palabra. Pero los que utilizan vanas palabrerías
no verán nada. Ahora, las falsas doctrinas vienen por eso. Porque se utilizan vanas palabrerías. Palabras que no tienen sentido. ¿Ok? Porque, bueno, a Dios le ha placido darnos la escritura como su palabra. Sin embargo, también existen otras que no tienen poder, pero son otras palabras. ¿La gente puede llegar a confundir esas palabras con palabras de Dios? Claro que sí, pero solamente la gente que no lee la Biblia. La gente que, si alguna vez abre la Biblia, es cuando está en la iglesia y cuando escucha a su predicador, ¿no? Cuidado, hermanos. De los cuales cosas desviándose algunos apartaron a la vana palabrería. Verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Miren qué interesante. Porque Pablo está que los acusa a estos líderes. Estos líderes que también vemos hoy en día. Ojo. Líderes blandengues. Líderes temerosos de explicar las verdades contundentes de la Biblia. Porque las verdades jamás van a abrazar el corazón pecador de alguien. Al contrario, lo va a machacar. Por eso es que a la gente no le gusta escuchar la verdad. Dile a un gordo que está flaco y te seguirá creyendo. Pero por esa mentira que le dijiste, va a seguir tragando y puede enfermarse. Dile a un gordo que está muy gordo y que le puede pasar algo, y aunque esa verdad le duela, porque le dijiste gordo, lo va a salvar. Las mentiras acarician el corazón, pero te destruyen con el tiempo. Nosotros necesitamos saber esto. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser doctores de la ley. En ese tiempo, ¿qué significaba ser un doctor de la ley? Bueno, alguien que conocía mucho la Torá. Pablo era doctor de la ley. Ojo con esto. Pablo no era cualquiera. Sin embargo, él utilizó correctamente la ley. Él no pretendió ser un doctor. Él era doctor. Pero acá Pablo dice queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque una cosa es ser y otra cosa es querer. Ahora, miren, cuando vemos en Timoteo, y vamos a ir más adelante por allí, que el que anhela obispado, o sea, el que quiere, el que desea obispado, buena hora desea. Pero el hecho de que alguien quiera ser obispo, que alguien quiera ser pastor, no quiere decir que tenga el llamado. Ojo con lo que te voy a decir. Todo nace con un querer, con un deseo. Pero no siempre porque tú tienes el deseo, vas a hacerlo. ¿Ok? Porque todos tenemos deseo de muchas cosas. Yo tengo deseo de ser millonario. Pero por el hecho de que yo quiera o desee ser millonario, quiere decir que voy a hacerlo. O lo que sea que desee. Porque todos tenemos un don. ¿Sí me dejo entender? ¿Qué pasa? Que estos, queriendo ser doctores de la ley, empezaban a afirmar cosas que no entendían. ¿Qué quería decir eso? Que en su afán por ser maestros, doctores, catedráticos de las escrituras, las torcían. Porque, miren, las personas que no han sido llamadas para ser maestros deberían conformarse con el don que Dios les ha dado. Todos somos importantes dentro de la iglesia, pero no todos son maestros. Algunos son otra cosa. Los maestros tienen el rol y papel importante de enseñar las verdades bíblicas. En este caso, las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó, pero fielmente. No podemos agarrar la Biblia y ya de pronto desglosarla a mi manera y eso es. No. Por eso es que Pablo dice, estos queriendo ser doctores,
sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, no saben lo que están diciendo. Y eso también es un peligro. ¿Por qué hay falsas doctrinas en la iglesia? Porque ponen a predicar a gente que no sabe explicar las escrituras, que no han sido llamados a ser maestros. Hay que prestarle mucha atención a esto, ¿verdad? Porque tampoco es que se le esté describiendo a la gente que quiera hacerlo. Sin embargo, en el contexto en el que escribe Pablo, había gente con buena intención, pero por su buena intención utilizaban la ley para decir de todo, para enseñar cosas que nunca se habían enseñado en la iglesia. Bueno, sigamos. Verso 8. Porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Ah? Pablo está diciendo aquí, sabemos que la ley es buena, pero ¿qué estaban haciendo eso? Ellos estaban transformando el significado correcto de la ley. Y luego Pablo dice, si se usa legítimamente, si usamos la ley legítimamente, ¿qué quiere decir legítimamente? Quiere decir correctamente, como debe usarse. Porque la ley, escúchame, ha sido dada para ayudar a la humanidad. ¿En qué sentido? Bueno, entiéndase por ley que tiene que ver con estatutos espirituales en las personas, límites para nuestro beneficio. Bueno, por nuestro lado humano, unas personas se someten, otras no les interesa. En la naturaleza, por ejemplo, las leyes, no hay allí a ver, déjame pensarlo, a ver si siento someterme a la ley. No, hay leyes físicas, leyes de la gravedad, leyes termodinámicas, un montón de leyes. Y todas se someten. La naturaleza se somete a la ley que Dios les ha puesto. El mar también tiene su ley, tiene su límite. O sea, todo se rige bajo leyes. Sin embargo, las leyes que Dios le ha dado al ser humano, que son las leyes morales, han sido para su beneficio, para que ellos aprendan a someterse a Dios. La ley es buena por eso. La ley ha sido dada para las personas, pero ahorita veremos más profundamente. Dice, y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Miren, cuando Dios dice que la ley no fue dada para el justo, no quiere decir que ahora nosotros no necesitemos la ley, porque somos justos. No. Ojo con esto, porque no hay ni un justo, no hay ni uno bueno. Y si somos cristianos, ni siquiera podemos llamarnos buenos, porque el único bueno es nuestro papá, que está en los cielos. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo para donde o en donde fue entregada la ley, la gente hacía lo que sea, lo que se le venía en gana. ¿Por qué crees que Dios mandó ese diluvio con Noé? La gente hacía lo que se lo que se le viene a la mente, lo que ellos creían que estaba bien. Así era, hermanos. Entonces, por más que nosotros creamos que ya estamos en nuestro nivel espiritual más alto y que ya no nos dominan ciertos pecados, aún con todo eso, mira, ahí tenemos un pequeño pecado que es el orgullo, por no decir grande pecado, ¿verdad? Creerse que uno ya está en esa etapa de que si le salen alas, vuela, se vuelve ángel. La ley fue dada ¿para quién? Para ti, para mí, para arreglarnos. La ley no fue dada para acabarnos. La ley tiene un propósito muy perfecto, porque Dios quiere que la humanidad goce de los beneficios de ser obedientes. Sí, hermanos. Dice, pero miren para quién les fue dado. A ver si te identificas con uno, ¿verdad? Para los transgresiones y desobedientes. Yo creo que empieza con esto de transgresión y desobedientes porque tiene que ver con no obedecer, no sujetarse a la ley de Dios. ¿Qué significa un transgresor? Alguien que transgrede, ¿verdad? Valga la redundancia, lo que Dios ha impuesto conscientemente. ¿Ok?
gente que transgrede, ya bueno, porque no se dio cuenta. Pero el transgresor es aquel que lo hace conscientemente. Los desobedientes. ¿Quiénes son los desobedientes? Bueno, aquellos que saben que aquí está la palabra y la Biblia, Dios mismo, y no le respetan y ya desobedezco la ley, la autoridad de Dios. Los obedientes. Para los impíos y pecadores, ¿qué es un impío? Alguien que está fuera de la piedad, o sea, que no tiene religión, que no le interesa a Dios, no le interesa nada que lo conecte con Dios. También dice acá, los pecadores, bueno, la gente pecadora es la gente que tiene al pecado como estilo de vida y está metido y embarrado en tantas cosas, ¿no? Para los irreverentes y los profanos, ¿qué son los irreverentes? Bueno, los irreverentes, está claro que son la gente que no tiene reverencia, pero en este caso a Dios, quien merece respeto, quien merece reverencia. Los profanos, aquellos que no tienen en consideración o que en este caso contaminan lo santo, que no ven y dicen, no, esto es sagrado. Esos son los profanos, los que contaminan lo santo, lo sagrado. Los parricidas y los matricidas, ¿quiénes son los parricidas? Son aquellos que matan a papá, a su papá. Los matricidas son aquellos que matan a su mamá, matricidas. Y gente que dice, bueno, gracias a Dios no he matado a un papá ni mamá. Sí, pero los golpeas o los insultas. Analízate. Para los homicidas, la gente que mata a la... Bueno, los famosos extorsionadores, ¿no? Mata a la aventura como si estuviera jugando. Mata por dinero. Esos son los homicidas. Para los fornicarios, para los sodomitas. Los fornicarios son aquellos que tienen relaciones sexuales antes de matrimonio. Los sodomitas, aquellos que cometen actos sexuales, pero contra natura. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Sodoma y Gomorra. De ahí viene la palabra sodomita. Los secuestradores, en ese tiempo, aquellos que robaban a gente para esclavizarlos y para que trabajaran para ellos, o algunos para pedir fianzas o pedir por su rescate, ¿no? Los mentirosos y perjuros. Bueno, los mentirosos son aquellos que están aquí, ¿no? Gente que miente, que miente en todo sentido de la palabra. Miente en el trabajo, con las pesas falsas. Miente en la iglesia, que es alguien que no lo es. Miente con su vida. Miente con la palabra. La Biblia no lo dice, pero él habla como si la Biblia lo dijera. Son los mentirosos, la gente que tiene ese estilo de vida ya. Los perjuros son aquellos también que juran para encubrir sus mentiras. Perjuro significa, o perjurar significa estar jurando, ¿verdad? Pero para encubrir tu mentira. Te lo juro, pero es mentira. Siempre utilizas el te lo juro para encubrir tu mentira. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, la ley es para todas estas personas y para todo lo que se oponga a lo sano, a la sana enseñanza. Esta clase de gente había dentro de la iglesia. No solamente líderes, porque ven líderes corruptos. Y lo siguen habiendo. Lamentablemente. Hay líderes que siguen haciendo de las suyas hoy en día. No deberían estar enseñando nada. Deberían estar sentados, limpiando su corazón. Pero no sé qué hacen arriba. No sé qué están haciendo allí. No sé por qué se les permite estar allí, sabiendo cómo están. No congregan. No vienen a los cultos de oración. No participan en ninguna actividad de la iglesia, pero aún así los tienen como si fueran privilegiados. De hecho, se rigen bajo el mismo parámetro que hemos estado estudiando. Porque es hijo de tal persona, o qué sé yo, algunos incluso dicen, yo no puedo sacarla de acá de liderazgo. ¿Por qué? Porque diezma bien, porque ofrenda bien, qué sé yo, hermanos. Cada uno sabe la motivación del por qué cuentan con alguien que no vive una vida de integridad. Todo lo que se opone a la sana doctrina debe ser contrarrestado por las escrituras. La ley es buena si se usa legítimamente. Ahora, hermanos, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Porque Pablo resume
el utilizar la ley legítimamente bajo el filtro de Cristo, el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es el evangelio de Dios? ¿Qué pasa? Que en ese tiempo habían personas que intentaban hablarles de la salvación, pero no por medio de Jesucristo solamente, sino por medio de la ley. O sea, la salvación por obras. Por eso es que Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley, ustedes hablan cosas que ni entienden. Pablo sabía lo que la ley decía, pero antes de convertirse tenía una idea diferente de la ley. Él tenía un Dios diferente al Dios de las Escrituras. Él creía que servir a Dios era persiguiendo a la iglesia, era arrastrando a las personas hasta que blasfemaran. Ese era su Dios. Pero cuando conoció a Jesucristo, entendió que no estaba sirviendo al verdadero Dios. Y todo lo que había aprendido de la ley, lo filtró en Cristo. Estaba utilizando la ley, mejor dicho, correctamente, legítimamente. ¿Por qué? Porque estaba utilizando la ley, o estudiando la ley, para luego enseñarla. Pero exaltando a Jesucristo, porque la ley y los profetas apuntan a Cristo. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Quizás, como estos maestros de la ley, estemos utilizando métodos que más se asemejan con las obras, ¿no? Si haces esto, eres salvo. No. Es una falsa enseñanza. La doctrina de las obras para ser salvo es una falsa enseñanza que más tiene que ver con los católicos. Hasta el día de hoy ellos creen que necesitan hacer obras para llegar a ser salvos. Ellos no son salvos. Si en tu congregación, en tu iglesia estás viendo ese tipo de cosas, pídele al Señor, el Espíritu Santo, que te guíe para atacar esto con misericordia, con amor, con sabiduría. Amén. Timoteo nos va a estar hablando constantemente lo que debemos hacer en nuestras congregaciones, que es cuidar la sana enseñanza, no permitir que se introduzcan otras cosas, porque una vez que tú permitas eso, y el pecado va a estar volando por todo lado ahí. Y nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Debemos de guardar la verdad de Jesucristo. Amén, hermanos. Espero que esta palabra haya podido ser entendida, comprendida. Y bueno, que Dios te bendiga mucho, amado amigo. En unos días estamos nuevamente por acá, si así Dios lo permite. Cuídate y estamos hablando en otra oportunidad. Bye, bye.